Entiendo a mi mamá, yo la entiendo. Una adolescente con la vida por delante, la idea de ser una gran empresaria. Nunca quiso tener hijos. Me lo dejó muy claro. Eso no me afecta. Y aunque no fui deseada, prefiero pensar que fui producto de un delicioso y exquisito orgasmo. ¿Qué? ¿Muy fuerte la imagen de la mamá teniendo sexo? Pues de malas, porque muchas tuvimos que tener sexo para poder quedar en embarazo. De malas. Me lo llevo. Aunque algunas tuvieron el dinero suficiente para poder pagar la inseminación artificial, y está perfecto. Y otras fueron iluminadas milagrosamente. Ella es Camila Ariza, nuestra invitada en Como Pedro por su casa podcast. Hoy vamos a conocer todo lo que hay detrás de esta artista completa, actriz, clown, comediante y creadora. Camila nos muestra su forma única de ver la vida, de transformar las emociones en arte y de hacernos reír mientras nos hace pensar. Prepárate, porque en este episodio vamos a descubrir esa faceta suya que nos hará conectar, reír y reflexionar. Así que pónganse muy cómodos, porque hoy Camila Ariza llega a Como Pedro por su casa podcast. Bienvenidos. Con buena compañía, compartiendo tus pasiones. Entremos en confianza, como Pedro por su casa. Hola, ¿qué tal a todos los suscriptores del canal Como Pedro por su casa podcast? Bienvenidos una vez más a un episodio lleno de mucha alegría y de cosas muy bonitas que les vamos a presentar a todos ustedes. Recuerden que para que esta familia siga creciendo, aquí está el botoncito de suscribirse y compartan este video y denle like, porque la invitada de hoy va a estar súper elegante y especial y maravillosa, porque les tengo una sorpresa muy bonita, Made in Colombia. Hola Camila, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a el canal Como Pedro por su casa podcast. Bienvenida a la casa, bienvenida a los estudios. Me gusta que estés con nosotros y vuelvo a decirte bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Pedro por su casa, por traerme al sofá de la casa. Yo estoy aquí, parchada. Gracias. Gracias, Cami. Cami es una persona que yo cuando la conocí, cuando estaba haciendo como el backstage para que ella pudiera compartir con nosotros aquí en el canal de Como Pedro por su casa, de verdad que me hacía mucha ilusión poder estar con ella aquí sentados en el sofá y vea cómo son las cosas. Octubre, como siempre, trayendo cosas bonitas. Se nos hizo la oportunidad y Camila está compartiendo con nosotros. Cami, pero me gustaría que tú, como decimos, ¿no? Empecemos por el principio. Quiero que nos digas quién es Camila Ariza un poco para que te vayamos conociendo. Uf, la pregunta La más pregunta del difícil, millón, sí, la la pregunta del pregunta millón. difícil. ¿Quién eres? No sé. Bueno, soy actriz, soy ahora event planner también, planeadora de eventos, soy mamá. Migré a Canadá hace 3 años y medio y me gusta hacer muchísimas cosas culturales. Trabajo hace bastantes años, como 10, 11 años, me he dedicado mi carrera a la comedia en diferentes, como es un género del teatro, entonces tiene diferentes lugares. He hecho bastantes shows acá, pues bastante, no, he hecho shows aquí en Canadá, pero sí vine a estudiar a Canadá, planeación de eventos,
como fortaleciendo, en Colombia también era pues actriz y gestora cultural. Entonces, fortaleciendo esa parte, vine acá a Canadá a estudiar eso. Y bueno, aquí estamos. Claro, es que Camila nos dice, empezó diciendo como quién soy, pero es que vea todo lo que Camila ha hecho, este recorrido que ha tenido. Es actriz, comediante, es gestora cultural, eh, hace unos shows muy bonitos que he visto en todo el sentido de la palabra, en el tema cultural. eh, es una artista completa. Ay, sí, me he dedicado toda mi vida a estudiar. Estudio desde los 7, tenga 34, calcule. Es una chinita, es muy joven. Ay, gracias. Me he sentido feliz porque ya muchos me dicen señora, entonces que me digan que me veo joven, que soy joven. ¿Tus papás sí te dieron permiso para aparecer ahí? Ay, sí, sí, me mandan el permiso, así. Sí, esta pregunta cuando me dicen quién eres, tengo que, o sea, me pongo Ok. trascendental porque es muy teso responder esa pregunta, ¿quién eres o qué haces o cuántas facetas tienes, ¿no? Entonces Sí. hay que empezar como soy actriz, soy mamá, estoy trascendental hoy. No, pero sí, porque ahí queremos. Este canal de Como Pedro por su casa, aquí se han sentado personajes que nosotros consideramos dentro del canal que están aportando algo muy bonito a la comunidad, a la sociedad, porque pues este canal lo ven en esta plataforma de YouTube en cualquier parte del mundo y yo quiero que aquellas personas que estén en Chile, en Ecuador, en Argentina, les enviamos un saludo muy especial, pues también se sientan identificados con todo lo que le está pasando al inmigrante, ¿no? Porque tú tienes tu experiencia, yo tengo mi experiencia, todos tenemos nuestra experiencia cuando salimos como de nuestra zona de confort y que nos pasan muchísimas cosas. Y tú estás en estos momentos en una profesión, porque ellos haces muchas cosas a la vez, Mm. pero tienes también uno de los roles más bonitos que es también ser mamá y ser esposa. Pero también tienes una profesión que yo considero que es muy tesa, muy dura, muy fuerte en el sentido de, de guiarte o irte por el tema del humor, ¿no? Porque me parece que es algo especial, ¿no? ¿Tú cómo la ves desde tu perspectiva cuando te presentas ante un público o puede pasar que tú dices algo y la gente como que no se ríe Ah, o no, pues eso. cómo se vive? Eso se navega de muchas maneras. Yo te decía ahorita que estábamos como charlando un poquito, la comedia es apasionante porque hace zoom como a las desgracias o a lo que no nos gusta ver, pero le hace zoom y el público se ríe porque hay un reconocimiento de ellos o de la situación en sí misma. Em, el humor me parece genial, me ha gustado mucho desde hace muchos años. Mi abuelo siempre le han fascinado los payasos. En terapia algún día me dijeron, ¿a quién tuviste que hacer reír tanto que te convertiste en payasa? Yo soy payasa profesional, yo he ido a la universidad para ser payasa. Es muy chistoso cuando yo digo, yo soy payasa profesional y la gente Pero sí, cuéntanos se eso, ¿cómo es ríe. eso? Em, pues es uno de los oficios de las ramas de la comedia, que es el clown, y lo he estudiado también. En Colombia hay un movimiento grandísimo del clown. He hecho el diplomado internacional en la Universidad del Bosque, he estudiado con diferentes maestros de alrededor del mundo, pero llegué al clown, alguna vez lo probé cuando pequeña, luego estudié en Argentina. Argentina también tiene un movimiento muy grande de clown, de circo, y fue así como unos acercamientos, pero yo creía que era una gran actriz dramática. O sea, yo así imaginaba Shakespeare, ¿no? Como que ese era mi sueño de actriz de teatro, así, ¡boh! Y, y la vida me dio tres vueltas para decirme, creo que por ahí no, Bueno, es. no te esfuerces tanto. Y conocí a mi esposo hace 11 años y él me dijo como, yo siempre cuento esa historia, que deberíamos hacer algo de clown juntos. Y yo, clown, pero yo qué es
¿cómo voy a ser clown si yo soy toda una actriz dramática de texto y técnica? Y me decía, sí, ¿Y ahí lo conociste digamos, en este mundo? estudiando teatro en el Teatro Libre en Bogotá. Pero yo ya trabajaba de manera profesional, sino que quería profesionalizar como en el cartón de universidad quería. Yo ya había estudiado en Argentina, ella había estudiado un par de años, llevaba toda mi adolescencia también inmersa estudiando teatro en Bogotá. O sea, como que toda mi vida fue alrededor del teatro. Em, Me gusta mucho estudiar, nunca paro de estudiar. No hay un año que yo no tome talleres, que yo no vaya a profesores. Me gusta elegir por eso tengo ciertos problemas con la academia, porque la academia es súper estructurada y te da como, esta es la manera, ¿no? Eh, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, cuando me acerqué al clown, pues ya lo descubrí, me enamoré profundamente del clown y de la improvisación y de mi esposo. ¿Podrías explicar un poquito cuando dices clown, qué es clown? Ah, bueno, son los payasos, los que tienen la nariz roja, que conocemos, que hay muchas técnicas y muchas vertientes y muchos lugares, pero básicamente son personajes que tienen la máscara más pequeña, que es la máscara de la nariz, y conectan a través de la vulnerabilidad, conectan a través de la risa, de la torpeza, de la inocencia, conectan muchísimo con exponer totalmente las emociones y romper la cuarta pared que te enseñan teatralmente que no existe, ¿no? La cuarta pared es como aquí no hay nadie, solo estamos los dos y vamos a imaginar que este es en nuestro mundo, pero el clown lo que hace es abrir y romper esa cuarta pared y necesita del público directamente para nutrir sus emociones, sus reacciones. Se basa mucho alrededor del fracaso, no que quiera fracasar, sino que tiene muchos obstáculos para conseguir un objetivo. Y eso también es lo que lo hace gracioso. Y me parece muy bello trabajar a través del clown. Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? O sea, hay diferentes técnicas, viene desde el circo, viene desde antes del circo también. Digamos, aquí en Canadá hay un movimiento que no es un movimiento, tiene que ver con el trabajo de la máscara y los heyocas y de cosas indígenas, donde el payaso de la comunidad era el que como que comunicaba entre los dirigentes de la tribu y la comunidad, el que podía decir esas cosas irreverentes o las necesidades de la comunidad con las partes como políticas, los dirigentes, de una manera especial. Es un personaje irreverente, es un personaje que tú te ríes, que también está, bueno, también viene la parte del bufón, que ya es otra cosa, pero el clown lo has visto de muchas maneras, ¿no? Están los que van a las fiestas de niños, está la parte ya más teatral, está la parte terapéutica, que hace poco nos acercamos a ella. Hay como muchas vertientes, está el del circo, son diferentes líneas, pero a la final es conectar desde las emociones y conectar desde la vulnerabilidad con la verdad y el público en el presente. Y eso es complejo. Y además que trabajas también con algo que me parece un plus hermosísimo y que es como el idioma también universal, ¿no? El humor, en cualquier parte que tú te puedas parar y hacer, digamos, una representación de algo o hacer un show tuyo, pues todos van a entenderte, desde niño, grande, chino, japonés, peruano, italiano. Si no hablas, sí. Si no hablas, Si no hablas, que eso digamos fue un plus para nosotros. Siempre trabajamos con mi esposo, él es mi dúo, y trabajamos mucho el teatro físico. Y nuestros clowns siempre han sido sin palabras, pues sí, sin palabras. Y eso nos permitió, acá hemos hecho shows en el colegio de mi hija, que es francés. Entonces ellos tienen dificultad de encontrar espectáculos, porque no en todo lado, y menos en Ontario, hay como espectáculos que ellos puedan brindar a los niños que sean en francés. Y nosotros hacíamos mucho clown en Colombia, pero no para niños. Era como para adultos, para toda la comunidad, pero no era específico para niños, nuestro público.
Y eso fue un reto para nosotros, porque tienes que encontrar el lenguaje universal. Si bien las emociones son el lenguaje universal, las vivencias culturales no lo son. Entonces hay códigos físicos que la gente no va a entender porque son de diferentes partes del mundo. Eh, entonces eso ha sido un reto. Nosotros como, bueno, probamos esto, funciona así. Ya, entonces ya llevamos, ¿cuántos? Como 2 o 3 años haciendo shows en el colegio, para los niños, para no sé qué. Y ya empezamos a abrir un poquito más el espectro porque la ciudad ya empezó a conocer de nosotros, ya hemos estado en otros lugares. Pero es eso, no hay barrera, como decías tú, de poder incluir a la gente y no hay edad, porque no hay edad para las emociones. Si tú te conectas y ves la historia del personaje queriendo algo, un objetivo, y ves que le pasan muchas cosas torpes y hay cosas que te van a hacer reír por eso y vas a estar en el viaje emocional con ese personaje. Entonces eso ha sido muy bonito aquí en Canadá, poder explorarlo y sobre todo tener de público a nuestra hija. Es como, Mejor público. sí, es precioso. Ella es difícil público, ella es difícil, sí, ella es, deberían hacer esto mejor, no me gusta esto, ¿por qué no le meten Sí, esto? pasa, Sí, sucede. sí, ellos son un Sucede. público difícil. Pero y entonces, pero mira que tú me estabas hablando que te gustaba mucho el tema de la actuación. Sí, Pero conoces a Jorge y te dice, bueno, hagamos clown. sí, Y entonces, pero ahora cuando hablas del clown se te nota en tus ojos que te gusta, que ahora te apasiona, te parece sí. maravilloso este mundo. Sí, sí, sí. Es difícil. Me costó poder romper esa cuarta pared y abrirme vulnerable porque es súper transparente. Y es muy, y pues un actor está acostumbrado a ponerse muchas máscaras, ¿no? También tiene otras técnicas pero es de engañar a la emoción y tal, ¿no? Como que te entrenan para que tú manipules la emoción y el clown es como la emoción casi que te manipula a ti. Entonces, hacer ese clic para mí fue súper difícil y lo mismo con la improvisación. Esos dos clics en la actuación y que ahora estoy empezando a hacer stand-up, pues que llevo haciendo stand-up un par de años, eh, todavía sigue siendo un clic que yo digo, bueno, ¿cómo es este lenguaje? Porque son lenguajes del humor, pero son súper diferentes. Hay cosas técnicas que se comparten, pero son lenguajes súper distintos. Entonces, ha sido otra vez ese reto de cómo es esto. Todavía hay que seguirse haciendo y parándose y solo cuando solo se completa y se pule, igual se sigue fracasando mientras tú estés en el escenario. Si tú solo sí, tú puedes aprender pero hasta que tú no te expones y no estás frente a un público, no terminas de hacerlo real, de entender, de Y comprender. esta es una de las facetas de Camila, ¿no? Aquí Ajá. estamos hablando de una de las facetas, una de las actividades que ella se ha comprometido con la vida en hacer. También cuéntame un poquito sobre mujeres auténticas. Ah, ¿Qué es sí. eso? Siempre he tenido como es una marca que yo saqué, que todavía sigo dando forma. Aquí en Canadá. A- Esa la saqué, Mujeres Auténticas, sí, en Canadá. Nació en Canadá, pero siempre desde un deseo de hablar sobre los temas femeninos. Porque a ti te hacen también llamar, en Colombia te llamaban la auténtica, si no estoy mal. Porque empezaba con una marca. Antes, ahora estoy en Camariza Comedy, antes estaba en Camariza Auténtica, sí, como buscando. Porque mucha gente me decía eso, sí, como me reconocían, me decían, es que usted es muy auténtica en un punto. Entonces, la autenticidad es como tener confianza y mostrarte cómo eres. Sí, es muy teso eso, como dar las paces con tu luz y con tu sombra y mostrarte así, gritona, intensa que soy, ansiosa, pero también tierna, pero también
abierta a la amistad o cerrada con algunas personas. Sí, como que buscar ser transparente en un mundo donde es difícil ser transparente, porque es como hasta acá, no, hasta acá y no te quiero mostrar mi vulnerabilidad en el cotidiano. Que mi cuerpo, que mi esto, que mi aquello. Entonces era como que en un punto de mi vida me decía mucho esto, entonces yo dije, bueno, voy a botar mi marca, probando con mi marca personal y no sé qué. Y, y nace Mujeres Auténticas queriendo hablar sobre temas femeninos que a mí la maternidad, como siento que casi el 100% de mamás con las que he hablado es transformador de vida, de cuerpo, de mente, de espíritu, todo te cambia. Lo hablo desde la maternidad porque es lo que me compete a mí. Sé que la paternidad también es transformadora, pero pues eso es algo que yo les dejo a los que son papás porque yo no soy papá. Entonces yo hablo de estos temas porque crecí también mucho viendo a las mujeres en un mundo muy machista y muy patriarcal y toda la cosa, donde habían comportamientos súper diferentes y que sí hay comportamientos diferentes, pero normas sociales diferentes también, condicionales. Entonces yo decía, pero ¿por qué hay tanta remadera a las mujeres? ¿Por qué a la mujer se le dice no? ¿Por qué la mujer tiene que ser? ¿Por qué la mujer tiene que estar acá? Porque crecí en un entorno muy así. Entonces, en esta rebeldía mía, decir no, pero también podemos hacer esto, pero también podemos hacer aquello. Y yo en un punto de mi vida tenía así como mucho rencor con los hombres y, ay, no, les quiero hacer sufrir a todos y ¿Ya pasó? tal. ¿Ya pasó? Sí, ya. Ah, bueno. Pero llego y me vuelvo mamá. Me vuelvo mamá y me cambia la vuelta un resto. Claramente yo me vi dependiente de un hombre, yo quiero solo este man y que me ayude y que me tan y no puedo conmigo misma. Sí, fue y todas esas reflexiones de también perderme entre esta nueva mujer y un poco hacerle duelo a esa otra mujer que era antes de ser mamá, que ya no es y que tiene otros sueños y que tiene otras ideas de vida y hacer esa ruptura de despedirme de ya no estás sola, ya alguien depende de ti, ya tus sueños. Mi discurso cambia también artístico, cambia un resto. Para mí antes era como muy ser famoso y tan, y hago, sí, como que no me importaba tanto el contenido de lo que yo estaba comunicando. Hoy por hoy pienso mucho también, y no, pero pienso más lo que quiero comunicar, con lo que yo hago, con mis herramientas de comunicar, porque pararse en un escenario es ser un comunicador. Y entonces ahí ya me dijo, bueno, ¿qué quiero decir? Y nada, yo, miren, me fui por las ramas por todo lado, pero ¿qué es Mujeres Auténticas? Me fui a la ñoña. Estoy conociendo tu autenticidad. Está maravilloso. Yo aquí estoy, mejor dicho. Es que ese es el objetivo. Gracias por recordármelo. Ese es el objetivo del podcast. Estábamos hablando ahorita que pues estamos sentados en el sofá y estamos charlando, teniendo una conversación. Falta aquí un vasito con agua y charlamos, un cafecito y charlamos mucho tiempo. Pero ese es el objetivo. Queremos conocer a Cami. Si todos quisieran ver lo que tú haces, pues te buscan en diferentes plataformas y te van a encontrar. Pero el objetivo es conocer cómo es la verdadera Cami, cómo nace todo, cómo se expresa, para que todos estos mensajes que tú nos estás brindando a toda la comunidad de YouTube, a todas las suscriptores de YouTube, pues vayan rescatando cositas bonitas y positivas de todo lo que tú haces y vayan tomándolo para la vida. Porque eso es muy bonito, que rescatar todo lo positivo y lo genial de la gente para uno también ir moldeándose poco a poco y poder llegar a ser, digamos, o a cumplir esos sueños que uno quiere, que se puede. Porque no hay nada más bonito que la experiencia de un inmigrante. Todo lo que nos ha pasado, todo lo que nos hemos vivido, las altas, arriba, abajo y todo eso. Y entonces... No sé si es bonito. bonito.
En tema de construcción, sí. Ok, ok. De construcción. Sí, sí, Uy, es dejémoslo ahí. muy teso. Es lindo. Linda, linda. Lindo. Entonces continuamos con mujeres auténticas. Mujeres, Entonces, vuelvo a ¿cómo es tu mujeres. marca? Es mi marca donde me he permitido como hablar de temas femeninos. He hecho un par de monólogos, he estado investigando alrededor del el cansancio en la maternidad, del agotamiento y la salud mental de las mamás. Que esto me ha llevado a explorar caminos muy bonitos, a transformar lo que yo pensaba que iba a ser solo un monólogo o algo en canción, en poesía, ahora en una película, puede ser un libro, o sea, como que se abrió el espectro para seguir indagando, hablando, comunicándolo. Eh, He hecho aquí reuní a tres cantautoras que quiero muchísimo, que estaban también aquí migrando, y les dije, ¿por qué no nos hacemos un show con música y comedia? Y nos reunimos a hablar sobre qué hablaban las canciones, y muchas de ellas, esas canciones de ellas hablaban de amor. Entonces dijimos, listo, hagamos esto, y hicimos toda pues sí, como es la secuencia dramatúrgica el hilo de una historia para que yo pudiera entrar. Y entonces yo hablaba y hacía chistes alrededor de esto. Ellas contaban experiencias, cantaban canciones, como todo muy performático, como empezando a mezclar. Yo en un punto perdí la rigidez de no, es que la obra de teatro tiene que ser así, así, así. Y mi camino, mi decisión fue como, pues yo tengo varias herramientas, las voy a mezclar y vamos a ver qué sale. Y, y en Canadá me he dado mucho más ese permiso de explorar, de decir, bueno, ¿y qué pasa si hacemos esto? ¿Y qué pasa si hacemos esto? Y no quedarme como en, no, es que esto es así, 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 ¿no? Venir del mundo teatral que es tan rígido, o sea, no pareciera a veces, pero sí es como que tiene todas sus normas, y empezar a desestructurar y empezar a que los lenguajes converjan. Entonces ha sido interesante. Entonces he hecho tanto espectáculos, quería sacar talleres virtuales, empecé a hacer talleres virtuales, hablar sobre rituales de salud, pues cosas que me empezaron a ayudar a mí a organizar mi mente, ayudar a tener un espacio, a reconectar con un espacio personal que a veces vuelvo y pierdo. Entonces también fue como una ventana de, venga, hagamos comunidad. Pero entre todas las cosas que también me pongo a hacer, porque me encanta hacer y hacer y hacer, con el sueño de algún día ya volver, que ese fue el sueño migrante también, ¿no? Como de hacer nuestra empresa acá, nuestra empresa cultural con mi esposo, donde hacíamos talleres y espectáculos y vivíamos de eso en Colombia. Es cuando pasó toda la pandemia y todo esto, que fue un golpe súper duro para la economía y la cultura. Ahí fue cuando tomamos la decisión de venirnos. Entonces, sí, es como con ese afán de volver a hacer lo que nos prometimos hacer desde que nos fuimos de Colombia. Y además de otra faceta que también quiero que nos expliques un poco, es algo bueno, tú nos vas a contar hasta donde puedas, Ujú. pero por ahí también se viene cocinando algo interesante, que es una película Ay, con productores sí, colombianos y todo esto. sí. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, como te mencionaba ahorita, yo me hice antes de venir a Canadá, dije, pues ya tengo plata en la cuenta, ahorrada para venir a Canadá, ya estoy esperando que me respondan los papeles, voy a hacer me voy a dar el permiso de hacer lo que se me dé la gana artísticamente. Y empecé y me gané una residencia artística para empezar a indagar este tema de la maternidad, del agotamiento de la crianza. Y empecé a hacer una investigación, que salió un monólogo y estaba todo con artistas plásticos. Entonces fue bien interesante porque me permití agarrar de todo lado. Luego este monólogo vine y lo hice acá. Yo lo he hecho acá 2 veces, ha sido muy bonito, porque recién lo estrené, me dieron los papeles y me vine. Entonces no tuve tiempo de procesarlo. Allá la gente dijo, pero esto lo tiene que escuchar mucha gente, porque no es solo para las mamás, es como
las mamás necesitan ser cuidadas y qué tanto también estamos como comunidad y sociedad cuidando a nuestras mamás, no solo a tu esposa, a tu mamá, a tu hermana que es mamá, a tu hija que puede llegar a ser mamá. Entonces, ¿qué tanto la sociedad está soportando a esas maternidades? Está maternando a las que maternan. Entonces, ese tema quedó ahí y ahí en el primer año que yo estuve como coordinadora de fiestas, de las fiestas del Festival de Cine de la ciudad de London, conocí a Half and Half Agency, que ellos son Paula y Fede, que mi sueño también, hacer cine, he hecho un par de cosas, cortometrajes en Colombia, no sé qué, pero ellos dijimos, hagamos algo. Ellos ya se han ganado premios, documentales, están haciendo pelis ahorita. Y este ha sido un bebé que no hemos podido, que no hemos logrado terminar, pero también porque ha sido cocinado con mucho cariño y con mucho detalle. Es un equipo muy grande, es un proyecto autosostenible, por eso es que nos ha también tomado más tiempo. Pero tiene una filigrana porque cuando yo le conté el proyecto de qué se trataba a Paula me dijo, y le leí el texto, le dije, pues yo tengo este texto, miramos a ver qué, y ella dijo, vamos a hacerlo en una película, y yo decía, o sea, es la hora que para mí es como, ¿qué? Lo que yo escribí va a ser una película y yo lo protagonizo además. Entonces, ha sido una experiencia bien bonita. Hemos tenido aliados, muchísima gente aliada que dice, voy porque me parece pertinente el tema, me interesa, tiene humor, tiene... O sea que te traje en el preciso momento para conseguir más suscriptores. Por favor, vayan, hagan donaciones, Buenísimo, ayuden por buenísimo. favor a sacar Ahora este sí. proyectico adelante. Sí, es un proyecto no es proyectico, es un proyecto ambicioso porque Paula y Half and Half Agency le ha puesto ese toque tan complejo en el arte. Tiene un arte bellísimo. Hemos hecho música, yo rapeando porque tiene una canción, entonces aquí se ha convertido todo en música. Yo escribí la canción, poema, todo. Entonces estamos haciendo una peli y han salido y por ahí pueden ver el tráiler. Se llama 9 porque la idea es que sea un proyecto más grande y el primer corto se llama Pierna Arriba, que es basado en el monólogo que yo escribí que se llama La Disfrutadera. Sí, la disfrutadera es como volver a aprender a disfrutarme la vida, después de dar vida. Entonces, este primer corto, esta primera peli, viene así, ya esperamos poder terminar de grabarla este fin de año. Ya llevamos 1 año y medio, 2 años grabando. Y por eso no me he podido ni que no se corte el pelo, ni que suba, ni que baje, bueno, bajar un poquito, pero que baje de peso, que no me puedo alterar como mucho, yo queriéndome pintar el pelo, haciendo cosas, no, porque tengo que mantener lo mismo durante los 2 años de grabación. Ahora, bueno, para que se vayan conociendo la calidad de invitada que tenemos en este episodio, maravilloso todo lo que haces, Camila. Pero ya que estábamos haciendo la pregunta del millón de que quién eres, hay otra pregunta de esas que esto lo has estudiado. Has dicho que has ido a la universidad, que fuiste a Argentina y que has estudiado y has aprendido mucho también en el recorrido de la vida, pero esto también se nace, ¿no? No creo que solamente con la academia se puede aprender esto. También, ¿cómo aprendiste o de dónde viene esa vena artística de tu familia Mi o familia. algo? ¿Por qué? Sí, mi familia es artista. Tengo familia artista, mi abuela paterna, mi papá se conoció con mi mamá haciendo teatro cuando eran pelados, adolescentes. Y era el teatrero también del colegio y no sé qué. Pero mi abuela
Mi abuela, la mamá de él, era profesora de baile, con academia de baile, enseñó a bailar a muchísima gente en Bogotá, maestra, y yo crecí siendo una empresaria que vivía de bailar. Y por el otro lado, la mamá de mi mamá, mi otra abuelita, es, em, es artista plástica, pero ella lo hace como que, ay, me gusta hacer esto. Pero ella te hace desde crochet, óleo, cerámica, de hacer las cerámicas, pero es un artista brutal también. Y mi tío, también por parte de mi mamá, es tatuador. Entonces, también de los tatuadores así como old school de Bogotá. eh, y es un artista maravilloso. Entonces, como que... Y mi abuelo, que fue de las personas que me crió, mi abuelo por parte de mamá, él me impulsó siempre mi carrera para hacer teatro, porque mis papás dijeron, bueno, vamos a, que la niña, vamos a llevarla a ver en qué la podemos explotar. O sea, qué le podemos dar, incentivar a la niña. Y todo salía con cosas que eran artísticas. Entonces empecé en artes plásticas y la nena dijo, no, la psicóloga dijo, no, sí, plásticas no son. Continué con teatro en principio y dijo, va a ser el teatro, va a ser el teatro y va a ser, desde los 7 años empecé en ese proceso. Y yo tuve mi interrupción ahí porque no pude presentarme, porque yo estudiaba en la Nacional y el día que me tocaba función estaban en protestas y no pude entrar y eso me frustró un montón, pero mi abuelo me insistió y me insistió durante 3 años, vuelva que usted tiene madera para esto, vuelva. Y me llevó y me pagaba las clases en la Casa del Teatro en Bogotá. Todos los días, desde mis 11 años hasta mis 16 años, todos los sábados me llevó a mis clases de teatro. Wow. Impulsó mi carrera, sí, me dijo como, usted va a hacer esto, usted sígalo, sígalo. Y desde que yo entré me enamoré y ya no salí, y no he salido. Cami, y recogiendo todo esto que hemos hablado, todas las etapas por las que has pasado y seguirás pasando, porque eso es el ser humano, y todos los aprendizajes y todo lo que has tenido. Llegas a un país, sales Ujú. de ese confort colombiano o latinoamericano y llegas a Canadá, Sí. hermoso país norteamericano, Ujú. donde cambian muchas cosas también, Uf. ¿no? O sea, es una transformación que le ocurre al ser humano cuando sale de su zona de confort para cualquier lugar, España, Chile, donde sea. Pero cambian muchas cosas. Se transforma también uno como ser humano. ¿Y cómo has podido mezclar entonces esa parte del humor con la inmigración? ¿Cómo has podido llevar eso? ¿Te ha servido? ¿Te ha fortalecido más? ¿Has hecho digamos, no llamemos desgracias, pero sí como de las tristezas, alegrías? ¿Qué ha pasado con este tema? Mis traumas, mis chistes. Sí, total. Sí, no, la inmigración durísima, ansiedad, depresión, medio de todo, llegué en invierno, o sea, todo mal. Sí, no, todo mal, todo mal. Yo acababa de empezar a hacer stand-up en Colombia, había tenido un par de funciones, acababa de estrenar mi monólogo, entonces venía como muy revolucionada con eso y yo dije, llego a Canadá y tengo que hacer eso y pum, invierno, nieve, pum. Sí, no, no hay luz, todo es blanco, todo es gris, todo es... Fue súper duro y siempre me ha rescatado a mí misma el humor, la comedia. Sé la medicina tan poderosa que puede llegar a ser. Y cuando lo que más he hecho acá, las 2 cosas que más he hecho acá, ha sido stand-up, que para mí era como actriz teatral, era como, yo, ¿cómo voy a hacer stand-up? Eso lo hace cualquiera, parece hacer stand-up. Porque stand-up habla sobre tus dolores y tus vivencias, tu perspectiva del mundo, la comunicas de una manera que haces que sea graciosa, pero es tu visión, tus pensamientos, tus dolores, tus frustraciones.
y los expones al mundo para que el mundo se ría contigo y de ti. Aunque también, pues, muchas veces nos sentimos identificados en el gran porcentaje, digamos, en un show tuyo de stand-up, y comienzas a hablar de tu punto de vista en la migración, y Ujú, dices, ay, sí, a mí también me pasó lo ujú, mismo, claro. uy, sí, yo también sentí lo mismo, porque muchas veces el tema de cuando uno se ríe como de los dolores o de las cosas que le han pasado, cuando uno se ríe de todo eso, como que le quita un poquito el poder, podría ser, Claro, alivianas la cosa, pues aliviar la cosa. ya cuando deja de ser, uy, no, tan dramático y le das la vuelta y dices, ahora me puedo reír de esto. Ja, ja, ja. O sea, es tan terrible, es tan doloroso que le voy a dar la vuelta y me voy a reír de esto. Y esto es un poder súper sanador, súper terapéutico. Hacer stand-up ha sido, me encontré, pues perseguí a Juan Cajeado también, sabiendo que yo sabía que él hacía improvisación y yo conocía a los stand-uperos que también lo conocían y no sé qué. Yo dije, me vine recomendada por un amigo en común y, y él me dijo, vamos a ver qué, pues tiene ahí 5 minutos, mire a ver qué, y después ya tenemos una relación muy, muy cercana, muy parceros, nos hemos reído, frustrado y demás. Y él me ha dado, él y Estefan, pues me han dado como la oportunidad de pararme más en escenarios acá. Quisiera poder hacerlo más, pero ellos tienen su base en Toronto y yo me viajo hasta Toronto a hacer cosas, pero también mi familia y todas otras cosas también. Y es una vida súper nocturna, bares, es otro movimiento. Em, pero sí, la migración, claro, ha abierto te parte, la migración te parte y es como, ay, 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 vamos a poder hablar de esto. No hay mucho que pensar. En el sentido de que tú te dices, bueno, vamos a hablar sobre política, entonces tú te vas para la casa, bueno, que me voy a poner y te vas. Cambio la inmigración, uno ya, porque como ya la vivimos, ya la sabemos, ya hay, bueno, sí, hablemos de esto, que es, ¿no? La realidad de la vida, lo que ha pasado, lo que me pasó a mí, lo que le pudo haber pasado a más de uno que está por ahí sentado en estos momentos viendo, mira, oiga, sí, eso es lo que le pasa a uno y es una realidad, pero contada de una manera más Graciosa, bonita. más graciosa, a veces no tan bonita, a veces bien cruda y la gente se ríe de esa crudeza. Es teso porque no es tan... A mí, yo sigo buscando mi manera de escribir. Hay muchas maneras de también llegar al discurso y al lenguaje del stand-up. Y a mí no es tan breve escribir parecieran chistes banales pero siempre tiene su técnica y qué palabras pongo y en qué orden lo pongo y qué tiene sentido y lo tienes que contar como si lo estuviéramos contando en la sala de la casa. Eso es lo que tú tienes que sentir de alguien que está haciendo stand-up. Y eso también, ese lenguaje me ha costado, pero la migración, sí, ha sido lo que te digo, dolorosa, es ver cómo, es encontrar ese lenguaje común que volvíamos a hablar con lo del clown y los movimientos y cosas así que la gente no entiende, lo mismo con las palabras. Si bien lo estoy haciendo en español, lo he hecho un par de veces en inglés, súper retador, pero hacerlo en español también tienes que mirar qué palabras entendemos todos, porque lo que significa en Colombia una cosa, en México significa otra cosa, en Salvador significa otra cosa. Entonces, como aquí la comunidad latina somos un revuelto pues de todos, qué maravilloso, y cuando van a los espectáculos no va solo de un solo país. Entonces, uno tiene que cuidar el lenguaje de tal manera que todos lo podamos entender. Y ese ejercicio también es bien interesante porque pues tú empiezas a conocer, investigar sobre las otras culturas, de qué manera te puedes hacer entender. Que ese es uno de los retos también, hablando inglés también, si en español es difícil, No, también en inglés. Pero, pero eso me ha salvado mucho acá. Me ha salvado la salud mental también acá. A mí, como toda la vida estaba en el escenario, empecé a dejar de estar en el escenario y decía, yo necesito pararme, yo necesito estar en el escenario porque es algo que he hecho toda mi vida, es mi pasión, es como que empecé a morirme un poquito.
Y por eso es mi insistidera de que yo por lo menos una vez al mes, mínimo a donde sea que tenga que ir, voy y me paro en el escenario. Cuando llevo mucho tiempo sin pararme, yo empiezo a sentir como que no, mi esencia, mi vida se me está perdiendo. Y cuando estás hablando, digamos, en un show, un monólogo Ujú. de migración, Sí. ¿cómo qué tomas, qué temas tocas? Ah, O sea, ¿cómo lo organizas? ¿Sí? ese está Porque yo te dije cuando ahorita te dije que pues es fácil en el sentido de que, obviamente, técnicamente no es fácil, ¿no? Ajá, Porque pues el proceso lo conoces tú. Pero digamos, fácil lo decía en el sentido de que pues es el diario vivir, ¿no? Pues ajá. lo que nos pasa a ti y a muchos nos pasa que es súper chistoso y después del pasar de los años, del tiempo, como que uno recuerda cómo empezó todo esto y uno pues el jajaja, Ujú. se ríe. Pero ¿cómo se organiza? ¿Cómo lo haces? Son como observaciones, a veces salen de conversaciones con los amigos, de, uy, mire lo que me pasó el otro día, que el bus me dejó, que la corredera, que todo lo que uno trae desde cuando migra, que se trae las 20.000 maletas, de, no, de, sí, es como el trabajo del comediante es encontrar esa observación que puede que todos sepamos, pero como que es común. Eh, Sobre, por ejemplo, mi último chiste tiene que ver con que no me gusta que no me gusta que mi mamá me diga que tiene frío porque ella es de Bogotá, porque ella no tiene ni idea qué es el frío aquí en Canadá, no tiene. Total. Entonces me da rabia, perdón, me da rabia que ella diga que tiene frío. Entonces desde ahí empiezo a construir yo mi chiste. Me da rabia hablar con mi mamá y que me diga que tiene frío, porque ella no sabe qué es el frío de Canadá, no conoce. Y ahí arranca, y eso es una observación. Y seguramente a todos nos ha pasado que uno llama o que me digan que me extrañan cuando están de fiestas, cuando están en diciembre. Dicen, no me extrañan, no me digan mentiras porque no me extrañan. Sí, Ustedes sí. están todos allá parrandeando Rumbados. y me dicen, te extrañamos mucho. Eso no es verdad. Entonces, esas observaciones son dolorosas, vienen de eso, no, de la rabia, de la impotencia, y de ahí viene un poco el discurso de estas observaciones. Y la migración, pues lo que tú decías, que hay fácil, entiendo, es porque hay mucha tela para cortar, ¿no? O como que nos pasan tantas cosas, tenemos tanto, sí, hay tantos retos y tantos momentos en que uno está, no más, no puedo, ¿por qué? ¿Eh? Que Ya no por eso aguanto más. es que no aguanto más. Sí, sí, pasa. Pasa. Sí, claro, hay mucho tema, la barrera del lenguaje con gente que habla en español. Yo tengo chistes de mi amiga la española. Solo escucharla hablar para mí es una película de adultos, ¿sí? Como esas cosas, cómo nos entendíamos tan diferente ellas hablando español, pero siendo española y haciéndonos chistes todo el tiempo de tú, colonizadora, vete, no me robes ni siquiera mi borrador, ya me robaste suficiente oro. Cruel, Pero es la verdad. Pero sí, son todas esas observaciones que, que se dan acá y que sí hay mucha cosa para hablar porque aunque tú decías, es muy lindo migrar, cuando tú lo ves en el lado de la luz, de todo lo que he crecido, he ido más allá de mis límites, de lo que yo, de mi zona de confort, todo lo que sabemos de la migración, sí edifica una nueva persona en ti, sí te pone el corazón como más duro, como más, ¿no? Porque cuando viajas, estás como un pececito sacado en una pecera en una laguna y uno está ahí como y como una vez si mi pecera era tan linda y tan pequeña y tan segura
y acá estoy a la deriva con las mismas herramientas que vengo. Entonces, sí ha sido un salvavidas para mí, ha sido de todas las maneras. Y escuchar reír a las personas y que digan, eso a mí también me ha pasado, claro que sí, gracias por hablar de eso. También yo hablo muchas cosas sobre lo femenino, sobre el placer femenino. Sigue siendo retador hablar de eso porque nuestra sociedad no sigue estando no preparada para escuchar eso. Como, ay, está hablando sobre vibradores. Ay, está hablando sobre un orgasmo. Es diferente que un hombre, porque es que yo lo veo, que hablen de eso. Es súper... Pecador. Sí. Y es como, todavía ese universo femenino sigue siendo ese tabú, sigue todavía teniendo esa sombrilla de, uy, se pasó, pero pasa un hombre y habla de los mismos temas desde el lugar de un hombre y ¡juá! Y con la vieja es como, ¡ay! Todavía me da cosa reírme. Pues sí, hay veces es que es como contar el chiste, pero todavía se siente un montón esa diferencia. No, y no sé, siento que también en el mundo de las mujeres, cuando tú me estabas hablando, por ejemplo, de las mujeres auténticas, y se te puede dar la oportunidad de tocar esos temas, Sí. es como mucho más abierto y más se expresa de una manera entre ustedes ahí, Ah, que las sí. cosas son Entre heavy, nosotros, son heavy. sí, las conversaciones entre nosotras Sí, son a fuertes. otro nivel. Sí, son a otro Hay un hombre y nivel. como que, bueno, sí, se echa el chiste, pero bueno, va. Pero entre mujeres, como que... Sí, somos bien explícitas. Lo sabemos todas. Pero en público nos hacemos, todavía Sí, está eso de, ay, nos está sí, como habla de eso, como uy. es así, ay, grosera. Sí, eso, todavía estamos ahí en esa transición y creo que hace parte como de, que yo siento que también es parte de mi labor, como, oh, pues aquí estoy, pues yo quiero hablar de eso, Sí. y voy a hablar de eso, Y que y vamos a acostumbrarnos a escuchar eso, y es la verdad. O ¿sí? sea, no se está inventando, no se está diciendo nada, sino que a veces como que nos cuesta mucho aceptar como esa realidad que está ahí latente y que la tenemos en la espalda. O sea, Ujú. son cosas de la verdad, de la cotidianidad que suceden, que le suceden a las mujeres, que nos suceden a nosotros los hombres, pero nadie dice nada. No, y estamos más acostumbrados a escuchar a los hombres hablar de eso, y están más socialmente aceptado escuchar a los hombres hablar de eso, aunque exista. Y eso viene de un lastre de mucho tiempo, Sí. muchos años y muchas condiciones sociales y demás que se han venido rompiendo, ¿no? Y con toda esta mezcla intercultural que tenemos, Ahí te iba a hacer es la otra pregunta, revolución, aunque ya sí. me has respondido antes en el tema de la multiculturalidad Ujú, canadiense. sí. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es hacer humor afuera de tu país? Porque hablamos de lo mismo, o sea, Ujú. diferente un chiste a un mexicano, un hondureño, un salvadoreño, al colombiano. Porque tú, colombiano, bueno, ya sabes cómo es, pero ¿cómo es diferente? ¿Cómo has hecho? Porque también te he visto hablando en inglés, lo Ujú. haces muy bien, pero es súper difícil. Es complejo. Yo me he atrevido pocas veces, digamos, a hacerlo en inglés y mis jefes me dicen todo el tiempo como, nosotros tenemos, yo trabajo como coordinadora de eventos en un college y ahí entre esos eventos yo hosteo eventos. Entonces yo soy presentadora de eventos y parte de porque también me dieron el trabajo fue eso, porque yo los planeo, pero también no tengo problema de pararme a hablar, hago reír a la gente, hago caras, me muevo y la gente se disfruta mucho y me lo han dicho muchos chicos. Para mí fue un reto poder hacer ese salto, digamos, en inglés, poder hablar y sentirme cómoda. Al principio yo quería hacerlo muy bien y salía re mal y me ponía nerviosa y yo decía, pero llevo años haciendo esto. Y llegó un punto en que
me paraba y si se me olvidaba la palabra, ¿cómo se dice esto? Y le preguntaba al público, ¿cómo es que se dice esto en inglés? Y la cosa así como un charada con el micrófono en la mano y la gente se ríe, está acostumbrada a, no en- a tener tantas personas que hablan diferentes, tantos idiomas, que están acostumbrados a que a la persona tenga acento, por ejemplo. Em, Eso, por ejemplo, ha sido un reto hacerlo en inglés. Me he parado solo 2 veces a hacerlo y mi jefe siempre es como que se pare a hacer comedia. Tenemos noches de comedia, traen comediantes profesionales también que tienen tours y demás. Y me dice siempre, párese 5 minutos. 5 minutos, párese en el escenario y pruebe su material. Y a mí me da un temblor de miedo terrible. Porque claro, digamos, yo improviso dentro de la estructura de mis chistes, improviso mucho en español. Y pues tengo las palabras, puedo sacar reacciones, pero ese doble proceso de hacerlo en inglés todavía me cuesta porque mi vocabulario no es igual de amplio de como lo tengo en español. Entonces eso para mí ha sido un reto, eh, eso ha sido un reto en la comunicación de multicultural, bilingüística, y me he frustrado mucho y no me he expuesto mucho en ese lugar aunque eso es lo que tienes que hacer, teniendo el lugar para hacerlo, tienes que saltar y hay esta cosa que yo en un tiempo era como, ay, es que, y me molestaban por mi acento y no sé qué, que Sofía Vergara, que ta. No, pero tú hablas muy bonito inglés, yo te he escuchado. Ay, gracias. Como Sofía Vergara. Ah, en serio. Sofía y yo tenemos mucho en común. Pero los mismos canadienses, aunque me la montaban, me decían es que por favor nunca intentes, porque yo a veces los molestaba, yo, ay, es que ustedes dicen como, oh my gosh, y empezaba a hablar como imitándolos, me decían, por favor no lo hagas, nos encanta que hables como tú hablas. Y es muy teso aceptar eso también y tener seguridad de, pues esto es lo que traigo, yo no soy nativa y mi acento es así y pues yo hablo español también y pues me va a sonar de esta manera Esto es lo que y hay. esto es lo que hay y aquí estoy. A veces la gente se queda, yo ya acelera la gente cuando dije bien o mal una palabra, me he equivocado de palabras con significados súper diferentes. em, pero estar expuesta constantemente también en el escenario en el que estoy con adolescentes del mundo, también ha sido una experiencia muy chévere. A mí, pero ¿de qué sirve la risa? ¿De qué sirve yo irme a reír allá de todas esas experiencias que han pasado? Bien contadas. Ujú. ¿De qué sirve? La risa es una terapia maravillosa para tu cuerpo. Libera endorfina, serotonina, eso es una descarga, es tu droga de la felicidad natural. Es maravillosa y hacerlo en conjunto es increíble, Más maravilloso. es catárquico porque tú dices, eso me pasó a mí, eso lo entiendo. Dices, ahí a veces uno se siente tan perdido que cree que las experiencias o que le pasa solo a uno, ¿no? Uno está ya metido tanto en la cabeza que cree que toda esa mala experiencia y todo eso malo es solo de uno. Pero cuando ya tú lo compartes y entiendes que tú no eres el único que se está riendo de eso, es porque a todos nos está pasando lo mismo. Y de eso sirve reírse, es una terapia maravillosa, milenaria, lo necesita el ser humano y siento que en esta migración muchas veces tenemos muchos momentos no tan felices porque son duros y poderte reírte a carcajadas con extraños es una maravilla. Es como que, ¿tú has ido a shows de comedia? Sí. ¿Y cómo No, no, sales? eso es maravilloso. Eso es muy. Le pasa, ¿no? Sale como si hubiese tomado Chéverísimo. terapia. Sí, sí, Y sí. sale uno como, Sí, sí, la sí. vida es distinta. Me parece muy fuerte el trabajo de ustedes. Me parece algo, todavía para mí es algo maravilloso. Me parece que hay que tener cojones para pararse ahí ante un público y hacer reír a cierta cantidad de personas. Pero sí, se pasa muy bueno.
pasa bueno, se bueno, recomendadísimo para que todos allá vayamos, pero entonces, el mensaje que tú también le darías a los migrantes, a todos aquellos que están ahí mirando, reírnos como de las cosas malas que nos pasan es bueno también, positivo. Claro, es O que es sea, lo que hay que hacer. Y lo digo porque yo muchas veces soy en mi ansiedad de todas las cosas de la vida, del control, de querer que las cosas sucedan, a veces me pierdo y se me olvida mi propia medicina. Te lo juro, yo a veces estoy muy brava y a veces estoy muy triste. Esta semana para mí no fue, por ejemplo, no fue nada fácil y para mí encontrarme y hablar de mis desgracias con mis amigas y después contarles chistes y hacer chistes sobre eso, a mí me rebobina la vida. Reírse es completamente necesario. Y uno dice, ay, pero ¿por qué eso tan triste y eso tan... Miren, el cerebro no tiene ni idea si se está riendo de verdad o de mentira. Cuando usted va a un sitio y se puede reír en masa, esa experiencia es mucho más impactante para su cerebro, para su sistema. Pero el cerebro no tiene ni idea cuando usted se ríe o no, si lo está riendo de verdad o de mentiras. Entonces uno hasta puede provocarse la risa para generarse esa descarga de dopamina. ahí quería yo llegar, me gustaría que tú le dieras un mensaje, porque vea, hemos hablado súper bueno y hablar con... me imagino que debes tener muchas solicitudes de amistades en tu Facebook, en tus redes sociales. Charlar con Cami es súper rico. Este, mandarle un mensaje. ¿Qué mensaje tú le podías dar desde el punto de vista, porque aparte que eres muy profesional en todo lo que haces, eres migrante también, Gracias. aquellos que piensan que la vida es dura, como lo que acabas de decir, que esto solamente me pasa a mí, que esto del avión, el avión me dejó, me pasa solamente a mí, es que yo vengo con un bulto de sal, que tal, que por aquí, que por allá. ¿Qué mensaje le podías tú también brindar a todos los inmigrantes que estamos acá y que pensamos o que piensan que la vida es dura? Que esto está berraco, esto no fue para mí, esto fue la tía que me echó mal de ojo. Mm, no, pues la vida va a ser dura, pero el punto es cómo la ves tú. Si lo vas a ver todos los días difícil, se va a hacer más difícil y más pesado. Todos los días. ¿Qué te estás repitiendo? ¿Qué te estás diciendo? ¿Es duro, es difícil, es duro, es difícil? O es la aceptación de, ok, va a ser difícil, pero ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a vivir yo? Voy a vivirlo de una manera más amena, voy a ser más compasivo conmigo, voy a ser más amable, voy a reírme de se me regó el vaso de leche o voy a llorar y me voy a poner de, pero ¿por qué boté el vaso de leche? ¿Yo por qué soy así? O simplemente qué torpe soy y voy limpio. Es un ejemplo muy tonto, pero es eso, es cómo vas a percibir tú la vida. Y es difícil, es un ejercicio que hay para hacerlo todos los días. Y cierto que el agradecimiento te da, el agradecimiento y la sonrisa y la alegría te pueden dar un poquito más, tomar la vida un poquito más amable, porque tú te la puedes hacer más fácil, no tan compleja, que la vida ya es, en sí misma ya es compleja, pero es cómo decidimos nosotros en esa complejitud vivirla. ¿La vamos a disfrutar o no la vamos a sufrir? Buen punto. Qué bien. Cami, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Ah, bueno, ¿Cómo podemos localizar? mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como camiariza.comedy, ahí Y al final, camiariza con Z. También estoy en Facebook, pero pues yo la verdad me muevo TikTok también, camiariza comedy, pero me muevo un resto en Instagram. Entonces si quieren seguir, estar conectados con todos los proyectos que vienen, ir a ver el tráiler de la peli, todo eso está allá, toda esa información, se conectan. Si quieren chusmear más de otros proyectos, ahí está mi página web, camiariza, www.camiarizacomedy.com. Usted va y mira a ver cómo qué habla esta vieja, qué más hace esa señora. Vaya y mire allá, que allá están. Pero Camiariza Comedy. Entonces, cualquier contacto también, porque tú, pues, estás dispuesta también a llevar tu show a
empresas, a de todo, ¿no? Sí, no, lo que necesite, lo que haga, se le hace talleres de bebés, se le hace talleres de comunicación a través de la risa, el juego, shows, clown, De improv, todo. stand-up, se le tiene, se le hace, se le consigue. Gracias, Cami, por haber participado en este episodio de Como Pedro por su casa. Te lo agradecemos por haber sacado un tiempito de tu agenda. Estamos muy contentos. Nos has llenado de mucha bonita información, de muy bonitas experiencias, de todo lo que has vivido y de todos esos proyectos que estás viviendo y que pues obviamente todos también queremos compartir porque nos interesa mucho todo lo que has venido haciendo, porque nos regalas una sonrisa después de vivir tantas cosas que vivimos aquellas personas que emigramos. Te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias por la invitación a Como Pedro por su casa. No, gracias por venir, gracias por venir. A todos ustedes no se les olvide suscribirse, enviarle este video a todos sus amigos para que esta comunidad de Como Pedro por su casa pueda crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Aquí está abajito el botón de suscribirse, no se les olvide. Nos vemos en un próximo episodio. No se les olvide pasarla rico, pórtense bien y que Dios los bendiga. Entonces, chao, chao, nos vemos. Chao. Muchas gracias. Esto fue Chao. muy chévere. Muchas Gracias, gracias. Con buena compañía, compartiendo tus pasiones. Entremos en confianza, como Pedro por su casa.